Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como les habíamos prometido la semana pasada, hoy tenemos un programa especial que, pues digamos, es el programa 79. Me hubiera gustado que fuera más el 80, ¿verdad? Claro. Porque hubiera sido todavía más emblemático. Por supuesto. Pero definitivamente, pues esta semana es el tema de las leyes anticorrupción. A lo mejor ya la otra no, cuando ya se sepa que no hay extraordinario, entonces ya no va a ser el tema. Entonces por eso era importante que esta semana lo comentáramos. ¿Y qué creen? Para este tema contamos nada menos que con una especialista de estos temas de la agenda parlamentaria. Y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros Ivonne Melgar del Excelsior. Muchísimas gracias, Enrique. Es todo un honor para el programa que estés aquí. El honor es Y, mío, gracias. bueno, como ustedes saben, pues convocarme. ella es periodista de Excelsior, tiene blogs, tiene columnas. Y pues todas las mañanas descabeza los titulares con Vianey Esquinca en Excelsior, y pues les recomendamos mucho ese programa que se transmite a las 7:30 de lunes a viernes. Y bueno, pues como todos los miércoles está Oscar Valencia, Es un gusto, Enrique. que es nuestro analista político de cabecera. Gracias. Pues ya te estaba cambiando de... No, de sexo. Aunque seguimos de siendo género, presidentes o de género. ¿Qué también, prefieres? de las dos cosas, pero bueno. no, estoy bien así como voy. Y bueno. también somos presidente de la Agrupación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. Qué bueno que lo dices, porque luego se me suele olvidar. Así es, amigo. Es que como ya no ha habido ningún patrocinio. Exactamente. Entonces, Necesitamos otro. Estamos abiertos a patrocinios, por cierto. Bueno, como ustedes saben, este era uno de los grandes temas del Congreso. La exigencia ciudadana contra la corrupción pues crece, y pues resultó muy decepcionante que no se pusieran de acuerdo los grupos parlamentarios. Y bueno, pues para que nos platique qué está pasando, pues Ivonne, pues aquí el programa es tuyo. Gracias, Enrique. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Yo, para abrir boca y poder compartir con ustedes, diría que las grandes lecciones en general, antes de entrar a las responsabilidades de los actores, es que por un lado lo que observamos es una resistencia a la rendición de cuentas de todas las fuerzas políticas. Al final del periodo, unos echan la culpa, la oposición dice que fue el PRI dice que la oposición tenía mayoría en el Senado, pero en términos reales, si revisamos los comportamientos, a todos les dio miedo entrarle de lleno, sobre todo a la llamada Ley 3 de 3, que es la que le da nombre a la iniciativa ciudadana con más de 630,000 firmas avaladas por esa propuesta que fue llevada por organizaciones no gubernamentales y que es en su contenido es la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, lo que observamos primero es una resistencia de toda la partidocracia en general. Y en segundo lugar, yo diría que la gran lección también es que el Pacto por México nos dejó una mecánica de discusión, de debate y de construcción de acuerdos difícil de romper, que es la de hacer las cosas en lo oscurito. Con muchas dificultades, los senadores pudieron intentar lo que habían pedido las organizaciones no gubernamentales, que era impulsar el llamado Parlamento Abierto, que significa muchas cosas, pero que en este caso era que a la luz del día, de cara al público, de cara a los firmantes de la iniciativa ciudadana, se diera la discusión de qué sí iba y qué no iba. Las organizaciones no gubernamentales le entraron al principio a eso, y al final, como salieron las cosas, acabaron acordando en lo oscurito con el PRI y con el Partido Verde. La mecánica del Pacto por México que nos dejó la legislatura pasada, de que solo pueden salir las cosas cuando no nos están viendo, sigue inercialmente ahí. Y la tercera gran tragedia de esta historia es que eso que no pasó también cuatrapeó y se llevó entre los pies las otras iniciativas que podían haber avanzado, lo del mando policial mixto, claro, y lo de la desregulación de la marihuana. Yo, coincidiendo totalmente con la postura inicial, yo creo que, nada más para incidir, es un tema de negociamos en lo oscurito y todo es un quid pro quo. Tú me das, yo te doy. Entonces, este tipo de negociación, que como bien plantean, viene desde los grandes acuerdos de la legislatura
y siempre me gusta recordar porque fue nuestro programa 1, cuando hicimos el análisis de esas reformas estructurales, donde la verdad es que las aplaudimos en ese programa 1 que estuvimos. Qué bueno que lo recuerdas, porque yo ya estoy en fase tras Jaime. Claro que no, por supuesto que lo recuerdas. Y es importante que lo tengas presente. Y esa fue la parte que nosotros subrayamos como parte notable de parte del gobierno federal, y además le señalamos muchas otras donde no había hecho su trabajo, y hasta la fecha siento que no lo han hecho. Pero lo que sí deja entrever es este tipo de acuerdos, este tipo de negociaciones, y además yo añadiría además otro ingrediente, que es la voluntad política. Que cuando ingresan con un tema como este, todo el mundo a cuadro y todo el mundo con el micrófono enfrente, dicen que es una gran oportunidad, que hay una gran voluntad política por los partidos, que son banderas que han acogido. Por ejemplo, el mismo Anaya había tomado esta bandera como una bandera propia, y a la mera hora el miedo, la falta de voluntad política, la negociación en lo oscurito y el quid pro quo, hecho para atrás todo. Pero a ver, hay un punto que me parece interesante. Evidentemente lo de negociar el oscurito pues nunca ha sido algo así que nos guste, pero no creo que sea algo del Pacto por México. Yo creo que eso ha sido muy tradicional, ¿no?, de las prácticas parlamentarias, ¿no? Aquí hay un punto que yo creo que sería interesante. La parálisis legislativa que caracterizó justamente, pues digamos, desde que la oposición pudo hacer un bloque hasta el Pacto por México, se debió que imperaba mucho el fundamentalismo, ¿sí? O todo o nada, ¿no? O un maximalismo también, ¿no? Entonces aquí también estamos llegando a un punto que a lo mejor pudiera ser eso, porque digamos, evidentemente una de las cuestiones claves era la declaración 3x3. Evidentemente en la negociación última que sorprendió mucho cómo el PRI y el Verde convencieron a las organizaciones, ¿no? Entonces las organizaciones hasta cierto punto dieron prueba de madurez en el sentido de que aceptaban que entraran, no como ellos hubieran querido, porque digamos ellos, el punto clave es que se hicieran públicas obligatoriamente, claro. y en la propuesta del PRI es que fuera opcional. En el bloque opositor PRD-PAN decían o entraban las 7 o no entraba ninguna. Claro. Entonces ahí para mí está el maximalismo, porque como no, o sea, al no entrar ninguna, entonces pierde todo el paquete. Sí. Porque eso del 3x3 nomás era una de las leyes, ¿no? Yo estaría de acuerdo, Enrique, en el sentido de la gradualidad de los cambios, y por eso yo también fui, de alguna manera, en su inicio, pues, respaldé y apoyé y exalté el Pacto por México, porque creía que rompía con esos maximalismos que traíamos y con la incapacidad de la oposición de sentarse a construir acuerdos, poniendo cada quien la parte que pudiera compartir en la mesa. Sin embargo, aquí yo creo que hay un asunto más de fondo también que venimos arrastrando, y es esto que señalaba Oscar. Yo creo que hay un doble discurso, y ese es el problema hoy en la clase política, más que el maximalismo. El doble discurso es decir que las redes sociales, decir en corto, por ejemplo, el gobierno federal, que las redes sociales están maximizando todo y que son un horror, pero el día que agarran al Chapo, la noticia la dan a conocer a través de un tuit. En el caso de la discusión de anticorrupción, yo creo que hubo ese doble discurso. Un doble discurso donde todos, para quedar bien, dijeron, nos gusta la propuesta de Instituto Mexicano de la Competitividad y de Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia Mexicana. Hubo en la Cámara de Diputados debates para que todas las bancadas fijaran postura e invitaran a sus integrantes a ir a firmar la Ley 3 de 3. Pero a la hora de la verdad salieron las auténticas resistencias, quizás legítimas, Enrique, que incluso yo diría habría que revisarlas, que si por seguridad, que por qué las esposas y los esposos tienen que estar también involucrados en la rendición de cuentas del político o del senador o del gobernador, que si no es necesario llegar a esa exhibición, muchísimas ponderaciones que valen la pena tomar en cuenta, pero lo que yo aquí destacaría es que no hubo capacidad de dar el debate. Y creo que ya estamos en un momento donde hay que dar el debate, sobre todo si teníamos una iniciativa presentada por organizaciones no gubernamentales, suscrita por ciudadanos, no había más que dar la cara. Y la cara era decir, no quiero por esto, si quiero por lo otro, asumir los costos y los riesgos. Y ahí es donde creo que está el problema. Mira, hay un punto muy lamentable
de esto que tiene que ver con ese doble discurso. Y nadie ha salido a aclararlo, y a mí me hubiera gustado que lo saliera a aclarar, sobre todo los Pinos. Las columnas dicen que a Pepe Calzado Rovirosa, secretario de Agricultura, lo regañaron entre líneas por haber presentado la ley 3 de 3. Cuando pues podría haber regaños más duros para otros secretarios por dejar de hacer su trabajo. Nunca se aclaró que y nunca se aclaró. ¿Por qué deja sembrado el mensaje de que el presidente de la República... Pareciera que ese es el mensaje. Ya no lo hagan porque estamos a regañar, ¿no? Y nadie aclaró. Sí, a mí me parece que es un tema grave de entrada porque te deja la incertidumbre de qué fue lo que realmente pasó, cuando a mí me parece que hubiera sido muy fácil desmentir eso y que el mismo gobernador, claro, el mismo secretario había dicho es una mentira total y además al contrario recibe una felicitación del presidente y aquí la tengo por escrito. Pero yo creo que si tú me dices aquí cómo está el tema, en la gravedad del asunto de corrupción que tenemos en este país, había que tener una respuesta distinta al tema que tenemos y cómo lo hemos abordado. Y el problema entonces es que el problema es un gran problema y que la solución parece ser que no está a la vuelta de la esquina. Fíjate que yo alguna vez escribí por puro hobby o por pura ironización del caso, que quizá la gran salida para emprender una auténtica cruzada contra la corrupción era antes de construir las leyes que tuvieran penas y castigos y código penal y todo lo que tiene que ver con lo que faltó ahora, hiciéramos una especie de amnistía de perdón y olvido, donde borrón y cuenta nueva. Ya sabemos que tú ratero, yo ratero, todo rateando. Bueno, vamos a olvidarnos de eso y a partir de ahora nos vamos a fiscalizar. Lo digo porque es una contradicción de que estando en campaña los partidos no quieran llevar la bandera de yo combato la corrupción, cuando si tú te fijas el tema, en todos los casos, es voy a llevar a la cárcel al gobernador. Lo mencionaba Enrique hace un Oye, ese es el tema. Y el tema, las campañas se están dando con filtraciones que pongan en evidencia quién tiene más dinero inexplicable. Quién ha sido más corrupto y quién es el menos malo, porque ya al final de cuentas no encontramos uno que no lo haya sido. Exacto. Y en eso tienes razón, una amnistía hubiera sido funcionado, o por lo menos un tema de zanjar las culpas y decir, bueno, a partir de este momento todo el mundo jala por la derecha. Fíjate que me llamó mucho la atención que en esa semana que los políticos no pudieron ponerse de acuerdo porque finalmente todos tenían cola que les pisaran en tema de corrupción, Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración terrible para un país que aspira al Estado de Derecho. Dijo que él, de llegar a la presidencia, le va a dar inmunidad a todos los involucrados en el caso de Iguala. Fíjate la mecánica de este político que quiere ganar. ¿Cuándo lo dijo? No, lo dijo el martes. Se me escapó en Oaxaca. esa declaración. Solo lo difundió Milenio. Esa es la estructura de nuestros políticos. Y este que es un viejo lobo de mar y un zorro, con mucho colmillo, sabe que no hay manera de castigar con la ley a nadie. Y entonces ofrece y dice, la gente solo va a hablar. Los involucrados y detenidos en caso de Iguala solo van a hablar. Sí, hay impunidad. Sí, hay inmunidad. Impunidad. Se les asegura, inmunidad. claro, se llama impunidad, pero él le dijo inmunidad como diciendo, nadie los va a castigar. Como una inmunidad Esa diplomática. es la clase política mexicana. Por eso creo que no estamos lejos de la verdad cuando decimos borrón y cuenta nueva, amnistía, y después empezamos a castigar la corrupción. Sí, porque la situación es muy favorable para él. Y por eso en Oaxaca, ya que estás citándolo, él dijo que todo eso de las leyes anticorrupción era pura simulación, ¿no? Así es. Dice, fíjate lo que dijo, si realmente se quiere combatir la corrupción, se debería de investigar a Peña Nieto, a Calderón y a Fox, ¿no? O sea, obviamente es una situación que se presta para explotarla electoralmente. Pero igualmente podríamos decir que a Mancera, a Marcelo y a él. Claro, por supuesto. Entonces, en esta lógica... ¿Dónde está su 3 de 3 de Pues él? sí. ¿No? ¿Dónde está? Pero hasta ¿no? sería una buena caricatura para poner el 3 de 3 y pues él señalando a los otros y los otros 3 señalándolo a él. Porque me parece que es correctísimo. Me gustaría que antes de que siguiéramos ahondando más, que nuestro público supiera cuáles son este paquete de 7 leyes, Claro. porque creo que es importante pues, reflexionar considerando lo que implica para los políticos el 3 de 3. Yo creo que, cuando yo sí sería partidario de que se aprobaran por lo menos 5 leyes, ¿no? Porque
a final de cuentas es un avance, a que si no se aprueba nada. Entonces sería bueno saber cuáles son esas 5 leyes, Sí, claro. porque a final de cuentas México avanza así. Lo que pasa es que son leyes secundarias que tienen que ver con darle mecanismos de operación a todo el Sistema Nacional Es Anticorrupción. que hay una ley general anticorrupción. Creo que es importante saberlo. Ujú. Luego hay una ley general para el Tribunal de Justicia Administrativa. Exactamente, que se va a tener mucha relevancia ahora supuestamente. Luego hay una ley para la Auditoría Superior de la De la Federación. Federación, que va a tener nuevas atribuciones. Luego hay una de rendición de cuentas. Ujú, Ahí vamos 4. ujú, Y la de responsabilidad administrativa, que es donde entra de los servidores públicos, ujú. que es donde entra el 3 de 3. Exacto. ¿No? Entonces, digamos, estas 5 leyes, que de alguna manera, por lo menos en 4 había acuerdo con todas las fuerzas políticas. En la de responsabilidad administrativa no, porque el bloque opositor dice que tendrían que ser obligatoriamente públicas el 3 de 3. Claro. Y es donde el PRI y el Verde y las organizaciones de la sociedad civil aceptaron que fuera opcional de los Ujú. funcionarios, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, esa quinta genera controversia, Escozor, ¿no? y luego quedan otras 2. Que sería el código para penalizar estas modalidades de corrupción, Ujú. que en ese sentido, por eso, no es solo que sea público la ley de la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y Y de de conflicto intereses. de interés, sino también, y eso era lo otro que le señalaba Bojorquez en la carta al PRI y al Partido Verde de lo que quedaba pendiente, esta iniciativa tiene las diversas modalidades de corrupción que habría que castigar y perseguir, y que las conocemos porque son de casos muy sonados. Ahí están los Padres y los Granier y todos estos, y que es la colusión, el enriquecimiento ilícito, el peculado, tráfico de influencias, nepotismo, 10 tipos que tendrían 10 castigos. Bueno, eso es lo que tampoco ha avanzado. ¿Cómo se van a castigar Que no solo sea administrativo, que sino no sea penal. penal? Claro. Eso es lo que quedaría pendiente, y la la Fiscalía. Fiscalía Anticorrupción. Amigos, vamos a tener que hacer un corte. Y como ven, pues ya se está poniendo muy sabrosa aquí la reflexión. Estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida?
Luis Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Vamos a empezar. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como ven, ya vimos cuál es el paquete de leyes anticorrupción y cómo pues los partidos no se pudieron poner de acuerdo, especialmente en 3 leyes que eran las más delicadas, porque es las que atacan, pues, digamos, el corazón propiamente de la clase política. Y naturalmente gran parte de esta historia fue cómo se culpaban mutuamente, como se decía, pero hay algo que no hemos señalado, que bueno, pues el bloque opositor obviamente quería culpar al PRI de que no quería aceptar la 3 de 3 y la anticorrupción. El grupo oficialista pues culpaba a la oposición de maximalismo, pero hay un punto común denominador de todos, que ninguno de los líderes parlamentarios ha hecho el 3 de 3. Eso es muy impresionante. Eso es muy impresionante y yo creo que sí se tiene que predicar con el ejemplo y en ese sentido ser muy sincero, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? En el caso, por ejemplo, fueron muy listos los priistas cuando le balconean a Agustín Basabe, líder del PRD, y dicen, pero tú ¿para qué quieres que sean transparentes las declaraciones si en el caso de tu esposa se negó a que fuera pública, ¿no? Siempre hay alguien que hizo las cosas a medias. Pero en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que a mí me ha tocado seguirla, Movimiento Ciudadano fue la única bancada que logró el 3 de 3, todos. El coordinador les dijo, esa va a ser nuestra carta de presentación y lo vamos a poner. Y entonces ya cuando empecé a platicar con ellos, la resistencia, Enrique, era muy fuerte. Me da miedo, el mecanismo es engorroso, es difícil, te quedas a la mitad, lo vuelves a poner. Dijo uno de Movimiento Ciudadano, que es dueño de farmacias y de negocios, que tuvo que poner a todo su despacho trabajando la semana, despacho de financieros, llenando el 3 de 3. Es decir, la práctica, ¿no? Está, del dicho al hecho hay mucho trecho, y efectivamente nadie de los líderes parlamentarios que entraron en el toma y daca está apuntando. Cumplió primero pero no con el ejemplo. Así es. Sí. Entonces hay una simulación, hay una incongruencia. Bueno, pero a ver, vamos por partes. Yo tengo 2 puntos que me gustaría meter a la mesa. Ese maximalismo del que tú hablas también tiene un tema de cómo tienes que abordar un tema tan grave como este. Si tú me dices que lo que se debió haber aprobado fue un primer paso para estas leyes y aprobar 5 de 7, yo te puedo decir que todo el mundo dice, ya se aprobó. Y este tema ha quedado zanjado y lo dejas muerto. En cambio, ahorita el tema sigue vivo políticamente, a pesar de que haya o no haya un periodo extraordinario que se vaya a celebrar, que tendrá que ser retomado en el periodo ordinario de septiembre, sin duda, porque si no, sigue siendo una piedra en el zapato para toda la clase política y rumbo hacia el 2018. Entonces, a mí me parece que pensarlo como maximalismo sí es correcto, pero también hablemos de cómo se tiene que abordar estos temas políticos, que si tú ahorita zanjas 5 de 7, todo el mundo dice, el tema está acabado y no lo vuelven a tocar. No vuelve a ser un tema tan trascendente como decir, seguimos debiéndole a la sociedad una ley anticorrupción con la integralidad que tienes que presentar un tema como este. A mí me parece. Ahora, además de la simulación, Enrique, también está la política real, la más cruda, la más dura, y ahí yo he escuchado versiones encontradas. He escuchado las versiones de, perdón, el PRI no lo va a pasar como quiere ley 3 de 3, porque eso sería darle una medalla al PAN en las elecciones. Claro. Pero también he escuchado al revés. El PAN no quería que pasara porque Ricardo Anaya está capitalizando en las campañas electorales señalar al PRI como el que sacaban las banderas, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, yo pongo en duda que pueda darse un periodo extraordinario del 23 al 25, creo que está pidiendo ahorita la oposición en la comisión permanente el día de hoy. Imposible, pero siguen jugando con la bandera. Me pregunto,
¿habrá condiciones políticas regresando de las elecciones de 5 de junio para hacer la aprobación? No lo sé. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Porque el tema va a seguir. Claro. Pero Ivonne puso el dedo en la llaga, las condiciones. Y conforme se acerque el 18, menos va a haber condiciones. Claro. ¿No? Menos va a haber condiciones. Ahora, tú recordabas algo muy importante. López Obrador, que ahorita es de los punteros en las encuestas hacia 2018, no se muere en la raya por la ley 3 de 3. No, ni siquiera mete la mano al fuego. Entonces, incluso ellos manejaban en los corrillos legislativos el argumento de que era una imposición del imperialismo yanqui, que quería a través de un organismo no gubernamental tener control sobre los bienes de la clase política. Tal vez también esa es una salida que podría tomar la partidocracia o el propio PRI o el propio gobierno, de decir, si no me está presionando con el que me tengo que enfrentar a 2018, pues yo por qué me preocupo. Y más con una sociedad tan apática y tan olvidadiza como somos la mexicana. Entonces, es un tema que podemos tocar después del 2018. El problema es que si hay un clamor anticorrupción, Exacto. y si va a haber costos políticos. Por supuesto. ¿Qué es más costoso? Me preguntaba yo. El que te culpen de haber frenado un cambio que la sociedad está reclamando, o que en el momento que se cristalice el cambio te apliquen a ti gobierno, a ti gobernador, a ti senador, a ti diputado, una dictaminación que te deje sin la herencia para tus próximas generaciones. Pues sí. Yo creo que han puesto en la balanza. Pero por eso el tema de la amnistía era muy interesante, valorarlo en esa lógica y que toda la ley aplicara a partir del día de su publicación. Así es. Y fuera que nos compleja. olvidemos de lo que hubo atrás, porque finalmente atrás, pues hay una historia del uso del poder para diferentes privilegios personales. Sí, porque ya se está perfilando, y por eso la reticencia del PRI, un revanchismo político. Exactamente. O sea, ¿por qué la reticencia al fiscal anticorrupción? Porque ya están viendo, si yo no gano la elección, pues el fiscal se ve sobre el Sí, va a presidente, ser ¿no? una cacería de Por brujas. sí ya está la cuestión de los derechos humanos, que ya hay cola para hacer juicio político a Peña Nieto, ¿no? Así es. Por 1 millón de violaciones a los derechos humanos. Y si a eso le agregas la cuestión de la anticorrupción, entonces ya el PRI está perfilando ese revanchismo, Así es. ¿no? Entonces por eso también está ese asunto, ¿no? Sin No es duda. una negociación sencilla. No es una negociación sencilla. Los alcances de la propia aplicación de la ley son, yo creo, parte de la negociación que está en veremos, ¿no? Al final me da la impresión de que no la tomaron en serio. Es decir, si sacaron de la mesa las penalizaciones, los castigos y el fiscal anticorrupción, todavía no hemos llegado al corazón de la negociación. No ha llegado la voluntad política. No ha llegado la voluntad política, efectivamente. Es lo que falta en esa mesa a sentarse. Sí. Están Pero todos menos eso. Pero por las condiciones, Y por los actores. o sea, Y por las los condiciones que hay. Cada vez todo más politizado. ¿Tú crees que cuando Ricardo Anaya se pone flamenco con los priistas y les dice que él va por la ley 3 de 3, no le recuerdan a su padrino Guillermo Padret, Claro. los priistas? O sea, Dile. ha habido una cadena de complicidades que arrastra a todos. Supuesto. Ese es el punto. ¿Y no crees que le recuerden al perredismo a Marcelo Ebrard? Y las propias no rendiciones de cuentas del GDF, que es uno de los organismos más opacos de todos. Y con una opacidad terrible. Terrible. Entonces, Y yo creo que simplemente los segundos pisos, no sabemos nada de eso. nada de Y eso. el señor sigue como sintiéndose impío, pero bueno. Y por eso creo que las negociaciones van a seguir siendo en lo oscurito, porque dicen que los expedientes que llevan para la hora de cabildear son de este tamaño. ¿Sí? Y a todos les recuerdan su pasado. Así es que Y luego estaba pensando en el caso de Brasil y comparando con México. ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo en cada caso? Si en Brasil los que están acusados de corrupción quieren juzgar de corrupción al presidente, aquí también podría darse esa misma situación. Claro. Como han señalado bien, si todos tienen cola que le pisen. Claro. Eso no va a ser en una situación de crisis, ya se ve que no es ningún impedimento para poder juzgar a un presidente o a quien sea, Así es. ¿no? Si Lula y su sucesora tenían un gran cartel en América Latina, eran los salvadores de la izquierda, la tercera vía, y les ha ido como les ha ido, pues
ahora sí que no te explico lo que puede pasar con nosotros. Claro. O sea, ese también es una consecuencia que quizás no se ha analizado suficientemente. Las implicaciones de todo este sistema anticorrupción. Sí, y ahí creo que también me reía yo de quienes dicen es una imposición del imperialismo yanqui, pero hay que tomar más en serio los resortes globales del asunto, y creo que los Estados Unidos pasaron de fiscalizarnos en el combate al narcotráfico a fiscalizar otras cosas, incluidos ahora derechos humanos y también combate a la corrupción, y sí es un instrumento, hay que decirlo, pues en este caso del ojo escrutador estadounidense frente a los demás gobiernos de América Latina. Claro, se coló con todo lo que habían metido con la Iniciativa Mérida. Exactamente. Y luego si tienes a un López Obrador que está fomentando el canibalismo, ¿no? Que tanto gusta a la gente, ¿no? De que quiere, no va a quedar satisfecha hasta que no vea en la cárcel no sé a cuántos, ¿no? O sea, la gente quiere sangre. Quiere ¿no? pan y circo. Y hay alguien que está atizando, ¿no? Atizando y no, Enrique, yo creo que al contrario, yo creo que atiza en el discurso, pero con mucho colmillo ofrece salidas. Es patético que nosotros tengamos... Pero se fue hasta Fox. Investiguen Sí. a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, ¿no? Pero cuando ofrece que si te pasas conmigo ya vas a estar purificado. Exacto. Los priistas les pasó, los priistas en Tabasco se pasaron con él y ya estaban como perdonados. como una ayatola, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos rendición de cuentas y ley 3 de 3 si él les va a dar la bendición, no? Claro, mejor me paso para allá y ya puedo yo seguir teniendo todo lo que tengo y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada. Sí, yo creo que la clase política está apanicada, ¿no? Así es. Ante por eso no hay condiciones. Y también hay cierto cinismo, que creo que era lo que también comentaba. Y bueno, yo creo que es un tema de decir, a ver, no nos hagamos tontos, no nos vamos a jalar entre nosotros las orejas, tenemos que manejarlo de la manera más solvente el tema para que pueda salir hacia los medios, que cada quien jale de la rebanada del pastel que le corresponda, pero al final de cuentas, como no llegaron a ese punto, pues mejor dijeron bajen el switch Así y lo es. vemos otro día. Así es. Punto. Sí, creo que hay todavía una incapacidad de entender de qué está hecho el enojo, ¿no? Y al final también los actores se prestan. Si las organizaciones se sentaron y dijeron, bueno, está bien, con esas 5 me doy por bien servida, parece ser que hubo división, ¿no? Entre las organizaciones, unas estaban a favor, otras en contra, pero finalmente... Pero los principales aceptaron, Aceptaron. Los Bojorquez, el de Lincoln, ¿no? Así es. Y no sé quién más, ¿no? Que también. Son los que más tienen esta bandera del 3 de 3. Entonces vamos a ver qué explicaciones se dan para la próxima, la segunda parte, si es que hay periodo extraordinario, y si se da, o hasta el ordinario en septiembre, pero pues ya vamos a tener 2018 encima, y también ahí quizás los actores con miras a 2018 tendrán que tomar Y los postura. resultados electorales de junio ya estarían totalmente zanjados, que también es un tema que siempre contamina estas negociaciones. Sí. Porque al momento en que saquemos la ley, te aseguro que Yunes y muchos de los del panismo y Tony Gali y todos van a decir, ganamos esta gran batalla y ahora denos la oportunidad de decirles cómo nosotros sí somos los que no somos corruptos y los corruptos son los otros, ¿no? Entonces me parece que también el tema electoral contamina y permea este tipo de negociaciones de manera importante. Por eso sí. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente. Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Vamos. Amigos, estamos de regreso y disculpen así el corte abrupto, pero finalmente estamos aquí. ¿Qué les parece si hacemos una conclusión de este tema para entrar ya a las encuestas, que también se va a poner rico? ¿Qué futuro le ves a estas leyes, Ivonne? Yo diría, Enrique, Oscar, que las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que impulsaron la ley 3 de 3 y que han sido, digamos, el ojo escrutador, el vecino incómodo, la mirada externa de este proceso, deberán tomar la iniciativa. Me parece que ya habiendo observado cómo se jalonean los actores, dónde cojea la mesa, por qué no se pudieron concretar los acuerdos, sería de mucho beneficio para retomar la idea del Parlamento abierto, que ellos plantearan una nueva agenda de discusión y señalaran dónde están observando la ruta crítica que deberíamos seguir para recuperar el fondo, que, como bien decía Oscar, no se tocó. ¿Por qué? Porque faltó a la mesa, bien lo señalaba él, la voluntad política. Yo nada más añadiría un tema a lo mejor un poco más político. El tema de anticorrupción, de verdad, a mí me parece que es la punta de lanza de todas las campañas. Entonces, si es la punta de lanza de todas las campañas, esto va a ser punta de lanza en la campaña del 2018. Entonces, es un paquete de capital político que cualquiera que esté trabajándolo, y yo visualizo un escenario, al mismo presidente de la República firmando esto a unos meses de la campaña presidencial y con su delfín a un lado, teniendo el documento ahí diciendo, nosotros tenemos la voluntad política y somos los que hemos echado adelante este tema. Entonces, me parece que es un tema que tiene todas las aristas políticas y que no lo vamos a ver, no en este 2016, sino en 2017 y 2018. Muy bien, pues sí, yo pienso que van a diferir el asunto para que haya un beneficio electoral, porque a final de cuentas están pensando ya en términos político-electorales, de que nadie quiere pasar por el malo de la película, y todos se quieren vestir, ¿verdad? Con el... Correcto. Todos quieren ser los padres de esta reforma. Todos quieren que tener la medallita aquí en Exacto. la solapa. Bueno, pues vamos a pasar a las encuestas. Entonces creo que tenemos fallas otra vez. Sí, pero estamos en el tema, pero si quieren podemos seguir con el tema de corrupción. Ahora, yo creo que da para mucho más que eso. A mí me parece que en esa dinámica lo que sí tendría que hacer la sociedad civil es seguir impulsando el tema. Sí. O sea, si el político lo agarra el tema y lo guarda abajo del cajón, exhortar a la sociedad civil organizada a que no vaya a dejar este tema. Exigir el 3 de 3. Sí, por más eso. importante que las leyes es la práctica. Ahora, si me dejan poner un comercial de mi marca, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo ha exigido el 3 de 3 de todos y cada uno de sus funcionarios. En la es lo que pensé que ibas a decir. ¿Lo subieron? Sí, los están empezando a subir. Por ejemplo, hoy por hoy, la jefa delegacional, el ingeniero Ernest Sidney Abdenruten y el licenciado Obdulio Ávila ya tienen ese 3 de 3 en esa plataforma.
Yo creo que va a ser muy importante, como bien dice Óscar, lo que plantee cada presidenciable 2018 en materia de corrupción. Claro. Pero también creo que por más enjuagues que se hagan, la agenda Ley 3 de 3 ya se sembró. Claro. Y lo que empezamos a observar en las encuestas y lo que dicen los expertos en marketing políticos es que los millennials, los muchachos entre 16 y 30 años, 32 años, son los que van a definir, como ya sucedió en 2012, van a definir 2018. Y ahí sí me queda claro que entonces en las universidades el primer reclamo para seguir a alguien va a ser: ¿qué onda tú con la corrupción? Sí, a ver, ¿tú eres transparente? Ya ¿Traes un 3 de 3? llegó para quedarse, ¿no? Llegó Sí. para quedarse. Yo Me creo que ya parece llegó para quedarse. Muy sí. interesante. Ahora, ¿me dejas incluir un tema en la mesa? Nada más cómo vieron ustedes el triunfo de Donald Trump en Indiana y si ya esto es irreversible o no. Quería saber la opinión de una experta también. No soy especialista en Estados Unidos, pero sí me parece que pone incluso en riesgo a Hillary Clinton. Claro. Yo creo que la forma, el empuje con el que llega Donald Trump como candidato republicano y las encuestas que estamos observando en los últimos días no le dan toda la ventaja a Hillary. No. Y diría, y ahí también que Dios nos agarre persinados, también a nosotros, pues sí, la política, la antipolítica y los payasos en la palestra, pues están empezando a poner cada vez más de moda. Así es. Pues a mí me sorprendió que todavía faltan ocho estados. Y Ted Cruz ya aventó la toalla, ya tiró la toalla y todavía faltaban nuestra 8. Era la asamblea. A mí me sorprende eso, cómo tiró la toalla si todavía faltan 8 estados, ¿no? Sí, a mí me parece que es terrible ahora. Y como John Kasich, ¿no? Sí. O sea, él va todavía más atrás y él todavía sigue en la contienda. Claro. O sea, me sorprende eso, ¿no? Habría que, como dice Ivonne, pues habría que ver con más detalle este tema. Claro. Y yo creo que va a haber oportunidad, ¿no? De que nos metamos a profundidad, ¿no? Porque por supuesto. No veníamos muy preparados para analizar. Pero ¿no? me parece que es un tema que en todos los medios hay que hacer una Y que nos va a marcar. Claro. A México le va a marcar de sus elecciones. Sí, bueno, ahora sí les les pediría que pusieran la imagen. Hoy traemos una parte de la encuesta de Consulta Mitofsky, que yo la vi publicada en El Economista. No, la del Economista, por favor, primero, porque esa es la de Veracruz. Porque esa es la de... Empecemos con los presidenciables. Uh-huh. Exacto. Los presidenciables, uh-huh, tenemos que, si ven, encabezan la encuesta López Obrador. Uh-huh. Esta es una encuesta de conocimiento, ¿no? Le preguntan a la gente si conoce al político, ¿no? La encuesta dice así: entre aquellos que dijeron reconocer al presidente, en cuestión, 21.2% respondió que tiene una buena opinión de López Obrador, de Osorio Chong el 20.3% y dijo tener una buena opinión, mientras que Zavala el 14.5% tiene una buena opinión. Y aquí estamos viendo los números que dice que a Andrés Manuel lo conoce el 92.3%, el 21.2% tiene una buena opinión, el 37.5% tiene una regular opinión y el 29.0% mala. En el saldo de opinión él tiene un menos 78, un menos 7.8. Osorio Chong lo conoce el 80%, tiene buena opinión el 20.3, regular el 24.5 y mala el 28.6, teniendo un saldo al final de 8.3. A mí me parece muy interesante, obviamente, que a Margarita la conozca el 65.5, el 14.5 tiene una buena opinión de ella, el 29.5 regular y solo el 14.7 tiene mala, con un saldo del 0.3, que me parece que de entre estos tres... a ver, sáltate a Mancera. A ver, me voy a Mancera y dice que Mancera lo conoce el 63.5, con una buena opinión el 8.8, una regular opinión el 28.0 y mala opinión el 20.2, con un diferencial de menos 14. Y ahí podríamos seguir con el Bronco, que también es como un buen número. El diferencial. El diferencial es durísimo. Igual con Luis Videgaray es en menos un 11.1. Los negativos. Los negativos. O sea, los negativos más altos son los de Videgaray. Lo de Videgaray, lo de Mancera, y luego viene López Obrador, Chong y López Obrador. Los más bajos los tiene Bronco, los tiene Erubiel y Margarita Zavala. ¿Cómo ves esos cifras? Híjole, a mí me asusta mucho que ya esté tan claro los punteros y cuando todavía no se ha dado la ronda interna del PRI. Yo creo que, y no soy yo la que lo digo, sino platico con grillos del sistema y lo que te dicen ellos, y yo sí les creo y se las compro.
es que mientras no sea la pasarela del PRI, mientras el presidente Peña, con todas sus limitaciones de popularidad, no ejerza y construya el ritual de cada 6 años, es difícil que creamos que Osorio Chong es el puntero y que creamos que así van a quedar las cosas, ¿no? Pero me parece también, y eso creo que es importante, que caminamos en una dirección donde las personalidades avanzan al margen de los partidos, ¿no? Por supuesto. Esta encuesta Mitofsky también midió partidos y las dos grandes sorpresas para mí son la caída del PRD frente a Morena, ya el PRD tiene 9% y Morena 12%. Muy pegaditos el PAN y el PRI. El PRI creo que está en 22, ¿no? 22 y el PAN en 18. En Y como partidos como Movimiento Ciudadano tienen muchísimo más que Partido Verde. Claro. De manera que no es entonces casualidad que se le pegue tanto ahora por sus errores con el padrón, porque habría que ver si esa encuesta no fue antes de lo del padrón, ¿no? Puede ser que fue antes. Yo creo que el tema del padrón es un tema de consumo interno, de la clase política, del círculo rojo. Pero a la población que tengan tu padrón en Estados Unidos le vale un cacahuate, es más que bueno que me manden información. Lo que pasa es que Movimiento Ciudadano, y va a ser una fuerza a la que vamos a tener que ponerle la lupa, tiene arrastre real en Jalisco, por ejemplo. Sí, tiene sus nichos. Sus nichos, y esos nichos son los que le están dando esta tendencia que habla de que pequeñas fuerzas van a ser claves si se van con Melomos o con Santilla. Pero sí debe haber una sanción para Movimiento Ciudadano. Me imagino que sí. ¿No? Me imagino que sí. No puede pasar, no puede pasar desapercibido, es un asunto delicado, porque expuso nuestros datos personales. Pero a ver, yo ahí te diría, si no la hubo con la cantidad de violaciones que cometió el verde ecologista, tampoco creo que el INE va a acabar siendo implacable con Movimiento Ciudadano. No, pero y le sí va a una decir, sanción. bueno, vas a tener una sanción. Yo dije una sanción, personal. no que le quiten el registro. Pero es que eso, sí una sanción. pero a ver, el verde y Movimiento Ciudadano en estas faltas deberían de perder el registro. Bueno, al verde lo sancionaron. Pues sí, pero no le quitaron el registro. Que me parece que estaba sobrado el tema del verde ecologista, pero esa es mi opinión con ustedes. Pasemos ahora tenemos un ejemplo de las campañas. Ya hemos hecho algunos programas sobre cómo van las campañas, entonces resulta interesante Veracruz, que es de los más importantes, y no es que es la joya de la corona. De estas elecciones. Entonces veamos cómo van los candidatos. Mira, aquí no necesitamos ni lentes, ni lupa, ni acercarnos, ni nada. Se ve con toda claridad. Sí. Pero tenemos un cierre muy fuerte entre los dos partidos políticos y sus respectivas alianzas, pero muy sorprendente el 24% en Morena. No sé si ustedes... ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo explicar esto? A mí me impacta de verdad el crecimiento de Morena. Diría varias cosas de Veracruz. Bueno, primero, es la primera vez que podría haber alternancia si es que gana el PAN, que es un hombre, Miguel Ángel Yunes, que viene del propio sistema, y en ese sentido quizás la gente no lo lee tanto como una alternancia. Ojo, además son los primos Yunes, y entonces como que la marca Yunes ya está implicando pleito de por sí. Claro. Y muy bien, creo, la operación del PRI, que ya no tiene el foco en Duarte, que logró meterle un calambre a Miguel Ángel Yunes, el panista, que se había centrado en pegarle al gobernador y no a Héctor Yunes. Y entonces cuando la estrategia del PRI es exhibir los bienes de Yunes Linares, le pega muy duro y lo mete de lleno ya en la contienda, y ahí es donde quizás Héctor Yunes Landa, el del PRI, pueda tener un poquito más de chance de crecer, porque parece ser que su historia es menos truculenta que la de Yunes Linares. Pero me parece, y solo me atengo a la foto, Oscar Enrique, me parece que es, bastante agradable la imagen de Cuitláhuac García Jiménez. Se ve que es joven, el candidato de Morena. Eso le da un plus. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un electorado joven. Ya en otras ocasiones Veracruz se dividió en 3, cruzó votos. Entonces a mí sinceramente con esta fotografía del Reforma, de las encuestas de hoy por hoy, no me sorprendería que siga creciendo Cuitláhuac y que le arañe votos a los dos primos Yunes. Claro. Y ahora y entendamos también otro tipo de equilibrios. Hoy por hoy votos del PT con una facilidad sorprendente se pueden pasar al PRI, ¿eh?
y votos de Juan Buenotorio podrían en un momento dar una buena negociación. Si Miguel Ángel Yunes es inteligente, jalarlo como su secretario de gobierno, como ya lo hicieron alguna vez con Buganza, que fue secretario del mismo Duarte. Entonces, Veracruz tiene una característica: cada veracruzano es un partido político y cada veracruzano es una asociación política. Entonces, créanme que es una elección que se va a definir el último día, en el último minuto del último segundo. Y huele a que se va a judicializar el asunto. Por ¿no? supuesto. Porque si hay menos de 5%, Sí, claro. se va a judicializar. Claro. Pero también me sorprende el papel de los independientes. 10 puntos les está quitando los independientes, los 3 independientes. Claro. Ninguno va a crecer, ninguno pinta para competir en serio, pero sí le arañan muchísimos votos a la oposición. Podemos pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente imagen. Seguimos en la encuesta del Reforma. Percepción de ganador, independientemente de por quién vaya a votar, ¿quién cree que va a ganar la elección para gobernador en Veracruz? La gente sigue teniendo esa genética política, como bien lo dice Ivonne, de que nunca ha sido gobernado por alguien que no sea el PRI. Entonces la gente dice, es difícil que se vaya a dar la alternancia. Yo coincido, es difícil que se vaya a dar, pero nunca más probable como ahora. Oye, pero entonces esa cifra me sorprende mucho, porque si solo el 23% cree que va a ganar Yunes PAN y 39% ya le da por ganado a Yunes PRI, entonces el estratega de la oposición deberá trabajar con esa percepción de posibilidad de triunfo que es tan importante para emocionar de la hora o nunca. a los votos. Exactamente. Es el clásico: ¿a quién le voy, pero por quién apostaría? Claro, Exactamente. ¿no? O sea, mejor le voy a los Pumas, pero le apuesto al América. ¿Qué va a ser así? ¿no? Entonces, si tú no siembras la posibilidad, el sí se puede en las elecciones, claro, que es clave, ¿no? Le voy al Cruz Azul para salarlo y que gane Tigres. O vas y apuestas contra el Cruz Azul, y eso es una apuesta Le voy al segura. Cruz Azul para salarlo, porque creo que últimamente he salado a los que le voy. No, pues muy mal, vele al Tigres. Pasemos a la siguiente. Hay una más donde se plantean unos como careos. Exactamente. Ahora dice, escenarios. ¿Por quién votaría si los únicos candidatos fueran con 2 candidatos, Miguel Ángel Yunes y Héctor Landa? Yo creo que la gente, al final de cuentas, el pésimo gobierno de Duarte le decanta un poco a lo que puede hacer Miguel Ángel Yunes, pero con 3 candidatos la cosa cambia totalmente, cambia radicalmente. Donde Cuitláhuac García va a un 27, Héctor Yunes un 25 y Miguel Ángel Yunes un 23, que la verdad es que no se me hace coincidente con la inicial, pero pues que a lo mejor diría, pues si solamente tengo que optar entre PRI, PAN y PRD, pues me iría entre PRI, PAN y Morena, pues me iría con Morena. Sí, eso quiere decir que los votos flotantes de las otras fuerzas, los independientes, el voto útil, ¿no? El voto útil, el indefinido, pues estaría decantándose conforme de esa manera. Conforme se cierre la elección. Se cierra la elección. O sea, si se cierra la elección, tiene posibilidades el Miguel candidato Ángel de Morena. Si se cierra la elección, si se cierra la elección, tiene las Imagínate. posibilidades. Más bien, entonces, si se despuntan 2, que sería lo que podría pasar en un momento dado, podría en un momento dado ganar Yunes. Pero si la elección, como bien dice Ivonne, se hace en tercios, puede ganar el de Morena, podría darse la sorpresa. Que sería de verdad un hitazo para Morena y un golpe terrible para el PAN y para el PRI, ¿no? Hacia el 2018. Hacia el 2018. Sí, porque aquí hicimos el análisis de los distintos estados y se esperaba que Morena podía tener posibilidades en Zacatecas. Y ahí ya se cayó David Monreal, no está tan competitivo. Exacto. Pero aquí en Veracruz, donde menos se pensaba, sin embargo ya tuvieron tradición, creo que gobernaron Jalapa en algún momento, es decir, sí tienen arrastre con algunas contingentes y algunas comunidades, ¿no? Sí es tan relevante Veracruz que todos los opositores cambiarían todo por ganar Veracruz. Por supuesto, claro, ¿no? Veracruz es la joya de la corona y yo creo que ahí PAN, y es curioso PRD, porque PRI y los aliados van a meter todo lo es curioso porque nomás son 2 años. Una chistera, sí. Es curioso, pero nomás son 2 años. Son 2 años que te dan el umbral al 2018. Sí. Entonces son 2 años la que valen. Expectativa, ¿no? Son 2 años que valen por 2 más 6. Así es. Y ahí se están cerrando filas. En el PAN, Ricardo Anaya lo ha dicho, nos importa mucho Veracruz, es definitorio para la suerte del PAN. El propio Manlio ha operado en el PRI, Manlio Fabio Beltrón es líder de los priistas, pues para poder sumar a los que estaban resistentes por el pleito que hubo en un inicio entre Duarte, el gobernador actual, Javier Duarte, y el propio candidato priista, Héctor Yunes Landa. Ese pleito, creo que por lo menos ahorita ya no lo estamos viendo, tal vez sí se está zanjando
y si se logra esa operación cicatriz, también el PRI va a tener ahí una forma de hacer las cosas, una logística que podrá exportar a otras situaciones y que le estaría dando pues esa capacidad histórica, refrendando esa capacidad histórica de la disciplina priista en contraste con otras fuerzas políticas, ¿no? Y Yunes trae como un estigma de derrotas importantes en el Estado. La anterior, que fue Yunes Linares, tiene un estigma de derrotas y de no tener todas las simpatías internamente en el PAN, ¿eh? Yo creo que va a ser muy dura la guerra sucia, la guerra negra para Yunes Linares, que bueno, ni modo, tienen con qué, los que lo van a combatir tienen material. Sí, él ha dado una cantidad de notas y de circunstancias que pueden sacar, yo creo que todo un libro y hasta 2 tomos de lo que pueden Definitivamente. Vamos a ver qué tanto aguanta, ¿no? Es correcto. Bueno, amigos, pues les agradecemos mucho su presencia, Ivonne, que engalanó este programa. Un placer, de verdad. Creo que aprendimos mucho. Sí, además nos encanta tener mujeres en esta mesa. Exacto, la verdad son nuestras cosas. Siempre van a ser invitada de lujo. Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes. Y Oscar, por la te oportunidad. agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Un placer, como todos los miércoles. Amigos, pues los invitamos para la próxima semana a otro programa de Contrapunto TV. Como ustedes saben, es todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.